Hola, ¿qué tal están? Muchachas y muchachos. Sí, seguramente están ahí del otro lado, contentos conmigo porque Argentina quedó campeón. Bueno, bienvenidos a la tercera edición de consejería. Si no ibas con Argentina, querido consejero, quiero decirte que necesitas consejería para poder salir de tu depresión. Muy bien, hoy sí entremos a lo serio. Espero que estés preparado para esta tercera sesión de consejería. Que tengas papel y lápiz para anotar, espero que tengas tu libreta. Si no tienes tu libreta, recuerda, consejero, vas a necesitar una libreta y en el tiempo de consejería en enero. Así que queremos animarte a que si aún no tienes todavía tu libreta, puedas adquirir tu libreta de los clubes bíblicos, que puede ser muy útil para ti. Bienvenidos, estamos viendo, y bueno, estamos viendo ahí, ¿verdad? Juntos, cómo Dios puede utilizarte a ti a través de la consejería bíblica en el campamento 2023. Comencemos recordando la definición de ministerio. Nos está ayudando mucho para comprender la consejería bíblica. Decimos, el ministerio tiene lugar cuando los recursos de Dios satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. En nuestras primeras sesiones vimos realmente la importancia de la consejería bíblica, y en la sesión número 2 nosotros pudimos ver un poquito acerca de los canales amorosos que Dios utiliza, y hablamos un poquito acerca de la necesidad humana. Hablamos de aconsejados y consejeros, y hablábamos que uno de los peligros que tenemos es que nuestra consejería no sea bíblica. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar Vamos a hablar acerca de los recursos de Dios. Creemos firmemente que por lo menos hay dos recursos indispensables que Dios ha dejado al consejero bíblico y a todo creyente al momento de poder compartir el Evangelio. Y uno de ellos es la palabra de Dios. Y mañana vamos a estar hablando un poquito acerca de la oración. Así que te animo a que te prepares, tomes tu Biblia, porque se viene un tiempo único para hablar acerca de los recursos que el Señor ha dejado. Así que vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Vamos a ver, abre tu Biblia por favor, ¿verdad? Ahí en el libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos va a mostrar lo importante que es la palabra de Dios para el consejero bíblico. Mira, vamos a analizar el versículo. Primero dice toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene un solo mensaje. Y es que la misión de Dios que Él está ejecutando hoy es reconciliar todas las cosas, incluyendo al pecador, consigo mismo por medio de Jesucristo. Este es el mensaje de la Escritura. La Escritura son las buenas nuevas de cómo Jesús va a salvar a las personas, ¿verdad?, de acuerdo a su plan eterno. Entonces, no podemos decir que, ¿verdad?, hay partes de la Escritura que no son para el consejero y otras que sí. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, y tú puedes utilizar desde Génesis hasta Apocalipsis los versículos bíblicos para poder dar consejería bíblica. Hablamos un poquito acerca de la Escritura como el método que Dios eligió para comunicarnos su verdad, y podemos confiar en la inerrancia de la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos va a decir que es inspirada, o sea, la palabra aquí es soplada, proviene de Dios. Cuando nosotros damos un versículo bíblico, estamos compartiendo algo que proviene de Dios. Por esa razón, recordad, tomamos de los recursos de Dios para ayudar, ¿verdad?, para ayudar a las necesidades humanas, ¿verdad? Luego dice que la palabra de Dios es útil. La palabra ahí es que cumple un servicio. Me encanta, por ejemplo, cómo la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Señor dice que la palabra de Dios cumplirá el propósito por el cual Él la envió. Cada versículo bíblico tiene algo de parte de Dios que va a cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestras vidas. Cada vez que compartís la palabra de Dios, Dios va a hacer algo especial en las personas. Luego dice, y va a darnos 4 verbos fundamentales ahí para poder entender. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando hablamos de enseñar, me gustaría que nosotros busquemos algunos verbos más amigables para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Cuando hablamos de enseñar, una buena palabra para utilizar es instruir. Instruir. La palabra de Dios es una guía de nuestras decisiones.
Cuando nosotros hablábamos al principio porque era importante la consejería, decíamos porque somos seres humanos que estamos en un mundo caído y necesitamos la instrucción de Dios para que la instrucción de Dios nos ayude y nos enseñe a vivir. Bueno, en segundo lugar, la palabra de Dios es un agente de cambio. Ahí dice que la palabra es útil para redarguir. Bueno, una mejor palabra sería convencer. La palabra de Dios nos hace ver nuestra necesidad. La palabra de Dios nos hace ver nuestra condición de pecado y nos hace ver la necesidad de un Salvador. En tercer lugar, la palabra de Dios es un instrumento de restauración. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, ella corrige nuestro andar. Hay una palabra buena para poder utilizar la palabra enderezar. O sea, algo que no está recto y que la palabra de Dios puede ponerlo en su lugar. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios es una guía hacia la madurez espiritual. Por lo tanto, el recibir y compartir la palabra de Dios es beneficioso para toda nuestra comunidad de fe. Y el consejero bíblico tiene que entender que su principal herramienta es la palabra de Dios. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. Para el consejero bíblico, viendo todo lo que el versículo dice, ¿realmente la palabra de Dios es suficiente para dar consejería o necesitamos algo más? ¿Sabes que hay algunos que creen que para manejar los problemas espirituales más profundos necesitamos algo más que la Biblia? Sin embargo, la verdad es que cuando la Biblia se maneja correctamente, es suficiente para dar ayuda y esperanza a nuestros problemas más profundos. Por ejemplo, la palabra de Dios es suficiente para transformar al incrédulo, Romanos 1:16. La palabra de Dios es suficiente para dar alegría al abatido, Salmos 19:8. También la palabra de Dios concede al cristiano todo lo que necesita para vivir una vida que agrada a Dios, de acuerdo a 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. Y a través de la Escritura el Espíritu Santo puede traspasar, discernir los pensamientos y las intenciones más profundas de nuestra alma. Debemos recordar siempre que la fuente de la verdadera consejería bíblica está en la palabra de Dios. Y sabes que muchas veces nosotros vamos queriendo mezclar nuestras experiencias, vamos queriendo traer, ilustrando con cosas que no son bíblicas, hablando de las situaciones de otros, y eso no va permitiendo que la consejería bíblica realmente sea bíblica. Ahora, abre tu Biblia por favor en el Salmo 19. El Salmo 19 nos va a ayudar a entender un poquito más este concepto de cómo la palabra de Dios realmente obra en nuestros corazones. Mira lo que dice el pasaje. Vamos a leer desde el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a encontrar en primer lugar, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es su beneficio? Convierte el alma. Ahora, ¿qué es lo que necesita nuestro corazón? Nuestro corazón necesita un cambio. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, puede transformar, puede cambiar nuestra alma. Mira la segunda línea, dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su fidelidad enseña sabiduría. Cada vez que yo voy a la palabra de Dios, compruebo cómo la palabra de Dios es suficiente guía para mí. Y cada vez que yo la obedezco, ¿verdad? Su palabra es fiel a sus promesas. En tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La rectitud a la cual la palabra de Dios me guía trae gozo a mi alma. Cuando yo camino en rectitud, cosecho en mi vida, ¿verdad? El gozo que solo la palabra de Dios, el gozo que solo Dios puede darme. En cuarto lugar, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, cuando vemos el tema de los ojos, es un tema de dirección, de ver hacia dónde voy. La pureza de su palabra me da dirección. Porque no hay dos señales apuntando a distintos lugares. Es pura, tienen una sola manera de poder dirigirnos. Y mis ojos al verlo pueden confiar en su fidelidad y pueden confiar en su pureza. También su palabra nos reporta seguridad. Mira lo que dice: el temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre. Yo puedo estar seguro de que al venir y poner mi confianza en la palabra de Dios, todo va a estar bien. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Su veracidad, la veracidad de la palabra de Dios también trae rectitud a mi vida. Cuando nosotros nos vamos a acercar a un aconsejado, debemos de tener bien claro que su palabra es la que va a transformar al aconsejado. Nosotros no estamos esperando que tú transformes a nadie, ningún misionero puede transformar a nadie aquí en el campamento. Lo que puede transformar una vida es la palabra de Dios. Piensa en tu propia vida, ¿qué te transformó? ¿Qué te cambió? ¿No fue la palabra de Dios? Sí, porque su palabra, dice el libro de Hebreos, verá que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, la coyuntura de los tuétanos. Y mira lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esa razón, mi querido consejero, prepárate, porque en el mes de enero nosotros queremos verte acá en este campamento, ¿verdad? Dando consejería bíblica. O sea, no queremos ver consejeros sin Biblia dando consejería. No funciona así la cosa. Por eso anda preparándote, por favor, conseguiste una Biblia para traerla, ¿verdad? Ahí una Biblia más manejable. No vengas con tu super top Biblia, mega Biblia así. Cuando los jóvenes te vean, piensen más bien que les vas a pegar en lugar de poder leerle un versículo, ¿no? Así que andate preparando. Tenemos que entender y respondernos una tercera pregunta. ¿Qué hace que una consejería sea realmente bíblica? Consejería no es un sermón. En un sermón una persona habla, pero en la consejería es necesario escuchar al aconsejado y saber cuál es el entendimiento que él tiene de su situación, aunque él no entienda bien cómo su vida se ve a través de la luz de las Escrituras. Nuestro deber como consejeros es ayudarle a entender su condición a través del buen uso de la Escritura. Ahora, yo quiero que por favor te imagines, ¿verdad? Hay una historia que el otro día escuché sobre un avión que llegó a aterrizar en una pista en un pueblo. Se quedó sin combustible y la pista más cercana era un pueblo. Así que se acercó ahí y cuando quiso aterrizar, ese día en la autopista del pueblo no esperaban que ningún avión aterrizara. Así que no había nadie en torre de control y tampoco había nadie en pista con la luz encendida. Él no podía ver la pista, era de noche y se estaba quedando sin combustible. Y empezó a dar vueltas alrededor de la pista. Cuando de repente una persona, un granjero, miró de que aquel avión estaba dando vueltas y entendió que no podía aterrizar. Así que él se fue, sacó a su hijo, llevaron sus 2 carros, los pusieron en la pista, tiraron luz y automáticamente todas las lucecitas de la pista fueron alumbradas y la persona que estaba manejando el avión pudo observar por lo menos luces para poder aterrizar el avión. Tú como consejero eres esa persona que enciende la luz para que la persona, el aconsejado, no sepa cómo entender su problema bíblicamente y a través de la palabra de Dios, cuando tú compartes un versículo, la mente era iluminada para entender su condición y su necesidad. Mi querido consejero, ¿verdad? Tú usas la escritura correctamente cuando haces estas 3 cosas. Cuando tú das esperanza al que no la tiene y lo ayudas a ver al Dios soberano, ¿verdad? Al Dios que consuela en medio de su sufrimiento y cómo nos consuela y obra por medio de Jesucristo. Cuando tú traes esperanza a través de la palabra de Dios, estás utilizando bien la escritura. Cuando nosotros ayudamos al aconsejado a cambiar la perspectiva del problema que él tiene, ¿verdad? Pues ahora el pecado le llamamos problema, y no a través de sus ojos, sino a través de la palabra de Dios. En tercer lugar, nosotros estamos utilizando bien la escritura cuando señalamos el camino del cambio orientado, ¿verdad?, en Jesucristo y no en cambio de conducta, ¿verdad? Entonces son 3 cosas. Número 1, lo voy a repetir, a ver si se te quedan. ¿Cuándo estamos utilizando bien la escritura? Utilizamos bien la escritura cuando nosotros traemos esperanza, ¿verdad?, a la persona al ver al Dios soberano, al Dios que consuela en medio de sus problemas. Número 2, usamos bien la escritura cuando nosotros, ¿verdad?, ayudamos al aconsejado a percibir correctamente a la luz de las escrituras su problema, su situación, su condición. En tercer lugar, cuando señalamos el camino del cambio basado en una identidad con Jesucristo, ¿verdad?, un cambio interior y no un cambio de conducta. A ver,
todo esto está buenísimo, pero Moisés, mira, la verdad que yo tengo deseos, entiendo la importancia de la palabra de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Me gustaría que juntos pudiéramos ver ahí, pudiéramos observar este cuadro, esta imagen que está acá. En primer lugar, la autoridad de las Escrituras. El consejero bíblico debe creer la autoridad e inerrancia de las Escrituras como su única norma de fe y práctica. Esto ya hemos hablado bastante de esto. En segundo lugar, está la centralidad en Dios. Y es que el consejero bíblico cree que todo problema de consejería está relacionado con Dios y su origen se halla en un falso concepto de Dios y su voluntad para con nosotros. Las dolencias de cualquier clase se relacionan con Dios, con su plan soberano y con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, toda consejería tiene que llevar al joven a poder ver a Dios. O sea, a Dios en medio de su problema y no su problema. En tercer lugar, la responsabilidad humana. Hablamos del consejero bíblico, cree la pecaminosidad del corazón. O sea, el problema no está en orígenes humanos, no está en su familia, no está en sus enfermedades, ni en el país en el que vive o la iglesia a la que él va. Su problema está y radica en el corazón. Entonces, cuando nosotros vamos viendo a la luz de la palabra de Dios estas tres cosas, solo la palabra de Dios, solamente Dios, ¿verdad? Y nuestro corazón pecaminoso, inclinado hacia el pecado, hacia el problema, nosotros podemos dar buena consejería bíblica. Me gustaría que pudiéramos ver un caso de consejería bíblica. Quédate para que mires cómo se da este caso de consejería bíblica y lo valemos bien. Hola María. Pues bueno, mira, quería conocerte un poquito más, poder tener un tiempo aquí y poder hablar y saber más de vos. Contame cómo viniste aquí al campamento, quién te trajo, cómo llegaste hasta aquí. Me invitó a la iglesia que está cerca de mi casa. Ah, ya. ¿Y tú conoces a las chicas de la iglesia con las que has venido? No. ¿Y te está gustando el campamento? ¿Qué te ha parecido? Sí, más o menos. Qué bueno. Quisiera saber más de vos, que estás en el colegio, en la universidad. Sí, en la universidad. Contame, María, de tu familia. ¿Tenés hermanos? Sí, la verdad es que en mi casa todo va mal. Mis papás pelean constantemente enfrente mío y yo pues la verdad solo quiero estar en mi cuarto. Y con mi hermano no me llevo nada bien. Pasamos peleando, él incluso me ha llegado a golpear y las cosas están muy difíciles en mi familia. Y yo solo tengo miedo el día que mi mamá me llegue a decir que mi papá se va de la casa. Y la verdad es que yo no sé qué hacer. Yo te entiendo, María. Lo que estás pasando es muy difícil tu situación. Y déjame decirte que tú eres una chica muy especial. Que yo te entiendo porque yo pasé casi por mí. Mi familia no era buena, pero déjame decirte que Dios tiene grandes cosas para vos. Y Dios quiere decirte que, bueno, Dios dice que tú eres especial. Mi familia también era así. Había muchos problemas. Mis papás se llegaron a separar. Y al principio yo pensé que mi mundo se me acababa y que todo iba a estar mal. Pero después un día yo me cansé y lo dejé. Así dije, ya no voy a pensar en ese tema. Y comencé a ir a la iglesia. Comencé a tratar de olvidarme de eso, de no pensar en eso y concentrarme en actividades y involucrarme más en la iglesia. Y mírame ahora, yo estoy aquí en campamento, puedo estar contigo compartiendo esto y compartiéndote de cómo me funciona. Es más, hay misioneros, tú puedes ver la vida de los misioneros que han tenido también familias disfuncionales donde padres se separaron o papás abandonaron a los niños pequeños. Y eso no los ha detenido. Ellos ahí están, mira, sirviendo, contentos y todo bien. Entonces, déjame darte un versículo. Josué 1:9. Mírate que te mando a que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces Dios nos manda a que seamos fuertes y a que sigamos adelante en la vida. A que no nos detengamos en esas pequeñas cositas. Y bueno, no pequeñas porque sí nos dañan, pero que solo sigamos adelante y enfocándonos en poder seguir avanzando. Yo solo quiero decirte algo. Dios quiere que tú seas muy feliz, que no le pongas atención a estas cosas. Con el tiempo eso va a pasar, ya no va a doler y tú vas a estar bien. No, 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 no.
¿No están oyendo, hombre? No. Así no se hace. No lo hagas así. No es la clase de consejeros que queremos acá en el mes de enero. Vamos a evaluar cuáles son los 3 problemas o los 3 errores de esta consejería. Primero, fue una consejería moralista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sugiere cambios a través de la iglesia, cambios a través del poder que tienes adentro, la idea ahí del cambio moral. Tú eres bueno y puedes lograrlo. Observa observa el otro. En segundo lugar, es una consejería centrada en el aconsejado y en Dios, como Dios quiere que seas feliz. ¿Es esto real? ¿Es esto un buen consejo? ¿Dios quiere que seas feliz? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y a qué se refiere esto? Entonces, es una consejería centrada en la persona, tu condición, tu vida, tus cambios, vos, y no lleva al aconsejado a poder ver a Dios. En tercer lugar, no fue bíblica. Está basada en las experiencias propias, estuvo basada en las experiencias de otros, ¿verdad? En serio, no mires a los misioneros de Palabra de Vida. Nosotros no tenemos absolutamente nada distinto a cualquier otro pecador. Realmente lo que ha hecho el Señor en la vida de otros, cualquier persona, misionero, pastor, líder bíblico, lo que vos mires ahí aquí en esta pantalla, solo son pecadores transformados por el Evangelio. El patrón de referencia para el aconsejado y para el consejero siempre debe ser Cristo. Así que lo correcto de una buena consejería sería así. No sé qué hacer. María, solo puedo imaginarme tu dolor. Pero lamentablemente nosotros sufrimos las consecuencias de los pecados de otras personas. Pero Dios, sin embargo, Dios permite que ese sufrimiento para que nosotros nos acerquemos a Él y para que podamos ser moldeados. Yo te puedo mostrar bastantes ejemplos en la Biblia en donde hombres o mujeres han sido moldeados por Dios en circunstancias muy difíciles y siguieron haciendo la voluntad de Dios. Me gustaría compartirte acerca de uno. Su nombre es José y lo vamos a buscar en la Biblia en Génesis 37. Mira este versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente. La palabra aborrecer era rechazo, que no lo aceptaban a él tal como era. José vivía en un hogar desintegrado. Su mamá murió y vivía con sus hermanos que eran de otra mujer, que era la madrastra de él. Mira conmigo en Génesis 37, versículo 20. Mira este versículo, te quiero explicar un poquito el contexto. Como lo aborrecían tanto, comenzaron a hacerle cosas a José. Lo metieron en una cisterna y para que muriera. Pero después uno de ellos se compadeció y dijeron, mejor vendámoslos a los egipcios. Y en eso, en el versículo 28 te quiero llevar y mira, dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Te imaginas el sufrimiento de José en ese momento? El ser rechazado por su propia familia y el ser vendido como esclavo a esas personas. Realmente no era una situación fácil. Después, en el capítulo 39, vamos viendo de cómo lo acusan injustamente a él de cosas que él no hizo y lo enviaron a la cárcel. Pero en medio de todo eso, podemos ver cómo Dios estaba presente con él. Miremos este versículo, el versículo 21. ¿Lo puedes leer tú por mí? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Puedes leer 23? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Ves? Ambos versículos decían, y Jehová estaba con José. Entonces, Dios siempre estuvo en todos estos momentos con él. Y así como Dios estuvo con José en su sufrimiento, así también Dios está contigo en tu sufrimiento.
Él no está aparte, Él está viviendo contigo en todos esos momentos que tú estás pasando ahorita. ¿Cómo podemos ver estos versículos en tu situación? Realmente te digo yo que Dios está contigo, pero no solo significa que está en tu sufrimiento, también quiere cambiarte, Él quiere moldearte. Entonces, para poder ser moldeados, nosotros primero tenemos que permitir que Él deshaga y lo haga conforme a Él. Y eso me recuerda al versículo, bueno, te quiero llevar al versículo Jeremías 2:13. ¿Lo puedes leer? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Mira, esto a mí me llama mucho la atención, donde dice que cavaron cisternas rotas. Yo trabajo en perforación de pozos y realmente el agua todo el mundo la necesita para vivir. Podemos vivir sin energía, pero sin agua no. Entonces, las personas se contentan cuando ya está el pozo como un manual, pero ahora ellos tienen que jalar su agua del pozo manual hacia sus casas. ¿Qué pasaría si ellos llevan un tambo que está rajado? ¿Tú crees que la distancia van a llegar con el agua que recolectaron del pozo? No, ¿verdad? Todo se va escapando. Y así somos nosotros. Cuando tratamos de llenar estos vacíos que tenemos con nuestras familias, con relaciones que tenemos, con a veces la tecnología, el dinero o nuestras carreras incluso. Pero déjame decirte, María, que ni tu familia, ni una relación o algún objeto o algo que tú estás usando para llenar tu vacío va a llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Esto también me lleva, mira, al versículo Salmos. Esto me lleva al versículo Salmos 27 del 7 al 11. Aquí está. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. En tu siervo mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de la rectitud. Este gozo nosotros no lo podemos encontrar en algo o en alguien. Solo lo podemos encontrar en Dios. No en nuestros padres, no en nuestros hermanos, no en nuestras carreras o la tecnología, sino que solo en Dios puedes encontrar este gozo y esta paz. Este pasaje nos muestra tres cosas, nos enseña tres cosas que pueden ayudar a tu corazón. La número uno es que Dios no te dejará solo y Él prometió estar contigo. Dice, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, María, a veces nosotros nos aislamos en vez de ir a esta persona, a Dios, que es el que nos va a cuidar, es el que nos va a saciar a nosotros. Entonces, tú debes de aferrarte a Él y buscarlo a Él en estos momentos. No te aísles en tu cuarto, acércate al Señor. Segunda cosa que nos enseña este versículo es que nosotros debemos de buscar al Señor. Dice aquí, mira, el Señor dice, no esconda, mi corazón ha dicho, de ti buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Después en el 11 nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por las sendas de la rectitud. María, déjame hacerte una pregunta. Pero tú estás así, ¿verdad que tú te aíslas en tu cuarto? Sí. ¿Y qué haces? Normalmente me pongo a escuchar música o me pongo a ver TikToks en las redes. Eso realmente es lo que a veces nosotros normalmente hacemos, pero ¿qué pasaría si tú vienes y buscas al Señor? Cuando tú te sientes así, tú comienzas a buscar al Señor a través de su palabra y su oración. Nosotros ahí es donde lo podemos encontrar a Él. Y mira, el salmista dice aquí, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Pero si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios y no oramos, no lo vamos a poder encontrar. Tenemos que ser más intencionales al momento de buscar a aquel que puede salvar, sanar y cuidar tu corazón. La Biblia dice que venid a mí todos aquellos que estén cargados, que yo los haré descansar. Entonces realmente nosotros debemos ir a ese Salvador,
al cual va a cuidarte y te va a guiar en tu sufrimiento. Y tenemos que pedirle que nos ayude, así como decía aquí, y guíanos por las sendas de rectitud, a que nos guíe en el camino correcto en medio de ese sufrimiento que estamos viviendo. Hay muchas cosas que no van a cambiar en tu vida, pero Dios puede darte la luz para guiarte y que tú sepas cómo vivir. Ese Salvador que nosotros necesitamos para poder sentirnos plenas, para poder sentir ese gozo y esa tranquilidad en medio de todo el sufrimiento que estemos pasando. Y es lo que tú necesitas. Quiero agradecerte por todo lo que me acabas de decir. Realmente creo que Dios me está hablando a través de este campamento. Y lo que acabas de decir es exactamente como yo me siento, como yo me he estado sintiendo. Y gracias por escucharme y por aconsejarme. Ya hace 2 semanas te quiero dejar una pequeña pelea y me gustaría reunirme contigo mañana. Te quería desafiar a que estés memorizando Salmo 27:11. Y mañana como a las 6 nos podemos reunir y así tú tienes tiempo de memorizarlo. Y mientras lo estás memorizando, quiero que tú pienses en cómo lo puedes tú aplicar a tu vida. El Salmo 27:11, te lo voy a volver a leer para que lo mires. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Entonces, memorízalo y nos vamos a ver mañana. Sí. Mentiras, y usted que andar correteando. Muy bien, mi querido consejero. La verdad espero que te haya gustado el caso de consejería. Pero me gustaría cerrar este tiempo pensando en Esdras capítulo 7 versículo 10. Dice la palabra de Dios así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces nuestra oración, querido consejero, es que tú puedas ser como Esdras, ¿verdad? Que tú puedas preparar tu corazón, todo tu ser interior con amor, prepararte para ser un consejero bíblico. Fíjate los 3 verbos que hay acá referente a lo que hizo Esdras. Primero dice inquirió, tiene que ver con sumergirse en la palabra de Dios. En segundo lugar, cumplir la palabra de Dios. Y en tercer lugar, enseñarla. El orden es fundamental. Tú conoces la escritura, ella te cambia. Y por cuanto la conoces con tu mente y la conoces porque te cambió, tú estás preparado para poder compartirla. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Todos somos consejeros. Lo único que tenemos que descubrir es qué clase de consejeros somos. Muy bien, tareas prácticas. Para esto, a algunos no les gustan las tareas. Espero que hayas hecho la tarea de la generación Z de la sesión número 2. Te dejo acá. Primero ver este video completo. Hay un video extra que vamos a dejar ahí, ¿verdad? Que es un video de coalición por el Evangelio, que son versículos bíblicos que son fundamentales en la consejería bíblica. Tiene 8 o 10 minutos, es más corto que este que estás viendo, pero es un video muy bueno sobre listas de versículos que nosotros podemos utilizar para el momento de dar consejería bíblica. Y en tercer lugar, responde el repaso para recordar las cosas que hemos visto en el video y que nos ayuden a crecer. Queremos agradecer a Sisu, que está dando bastante respuesta referente a lo que está viendo ahí, ¿verdad? Ahí en todo lo que es el tiempo de consejería. 4, vamos a hacer esta tarea muy importante, por favor. Vamos a hacer una lista de 10 versículos claves para dar consejería en casos específicos. Por ejemplo, vamos a ver, 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que cometamos está fuera del cuerpo. Este versículo es un versículo que me sirve a mí para hablar de la inmoralidad sexual. Entonces la idea es que tú puedas hacer 10 versículos, puedas poner una lista de 10 versículos con 5 temas distintos. Puede ser el perdón, puede ser la inmoralidad sexual, ya no cuenta 1 Corintios 6:18, puede ser la vida de iglesia, puede ser la importancia de tener un devocional, puede ser la importancia de obedecer a tus padres. Bueno, ahí tú buscas la temática y lo que nosotros pedimos son 10 versículos. ¿Tú quieres poner más? Bienvenido. ¿Sabes por qué es importante que hagas este ejercicio? Porque va a ser tu caja de herramientas para el campamento en enero, que ya estamos ahí nomás, a días. Rápido, si esta sesión 3 la estás viendo la carrera porque ya estás tarde, antes de pasar a la sesión 4, por favor, haz tu tarea. Saludos, Dios te bendiga.